Versículo clave del libro de Romano es Romano 1:16, donde Pablo dice que no me avergüenzo del evangelio, pues el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también el griego. Ahora, este versículo nos ayuda mucho a entender el libro entero, porque de Romano 1 hasta Romano 8 Pablo presenta el evangelio, ese evangelio poderoso para salvarnos del pecado, para salvarnos de la muerte. Y por eso Pablo dice que no me avergüenzo del evangelio. Pero yo quiero que ahora, para nosotros recibir esa salvación, tenemos que creer. Creer. Ahora, en la Biblia, el creer, el tener fe, va más allá de una simple confesión. Tiene que ver una fe con acción, que se arrepiente, que se bautiza, que es fiel y leal a Cristo. O si yo quiero ser salvo, tengo que tener fe en Dios. Ahora, también él ha enfatizado que esta salvación es para todos, no solamente para los judíos, pero también para los gentiles. Pero yo quiero que noten algo de este versículo. Cuando él habla de los dos grupos, ¿a cuál de los dos grupos? Los judíos y los griegos. ¿A cuál grupo él pone primero? ¿A cuál grupo él pone primero? Al judío. Al judío primeramente. Y yo pienso que en la sección que estamos estudiando de Romano, vemos por qué él enfatiza. ¿Se acuerda que cuando Pablo iba a un lugar, el primer lugar que iba era que a la sinagoga? Dios tenía un interés especial de que el judío se convirtiera. Ahora, eso nos lleva a la parte que estamos estudiando. En Romanos 9 Pablo está contestando una objeción que los judíos tenían. Si Dios prometió salvarnos a nosotros, ¿por qué es que la mayoría de nosotros hemos rechazado a Cristo? Dios prometió la salvación para el judío. Y si ustedes se acuerdan, Pablo ha estado argumentando de que cuando Dios prometió salvar a los judíos, él no quiso decir a todos los judíos, sino a los judíos de fe. Porque Dios siempre ha salvado a los judíos de fe. Él nos salvó, él escogió a Isaac y no a Ismael. Él escogió a Jacobo y no a Esaú. Dios siempre ha escogido cuál Israel, cuál descendiente de Abraham él va a salvar. Y en el tiempo presente, él va a salvar al Israel espiritual, el que pone su fe en Cristo Jesús. Eso fue lo que estudiamos hace como 3 semanas atrás. Pero eso nos lleva hasta el versículo 25. Hasta ahí fue que estudiamos. Donde él dice, lo último que dijo es esto, de que Dios no solamente, el nuevo Israel no solamente está compuesto de judíos, sino de gentiles. Versículo 24. Es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. El nuevo Israel está compuesto del judío y de los gentiles. Y ese Israel, el Israel espiritual, Dios va a salvar. Ok, pregunta, comentario en ese repaso. Quizás me tomé demasiado tiempo. Ok, del 25 al 29, Pablo va a citar el Antiguo Testamento. Él va a probar su caso usando las escrituras. Y él va a hablar de que el Antiguo Testamento hablaba de esto. ¿Quién me quiere ayudar leyendo del 25 al 29? ¿Quién quiere comenzar leyendo? 25 al 29. Yo empiezo. Ok, Darwin, comienza. 25:99. Como también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo,
Así, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Isaías también exclama en cuanto a Israel: aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad. Y como Isaías predijo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra. Ok, so en el versículo 25, Pablo cita Oseas capítulo 2, versículo 23. ¿Y qué prueba Oseas? ¿Qué prueba el versículo 25 y 26? ¿Cuál es el argumento que Pablo está haciendo ahí? Bueno, que aquí como ellos fueron escogidos, también los demás van a tener la oportunidad, ya no van a ser, digamos, los especiales. Sí, entonces aquí, a lo que no era mi pueblo, llamaré que pueblo mío. Y al que no era amada, amada mía que será. Ahora, en el contexto, ¿a quién él está aplicando este texto? ¿Quiénes son los que no eran el pueblo, pero ahora Dios dice, van a ser mi pueblo? Nosotros. Los gentiles. So, Dios está diciendo, yo he escogido a los gentiles. Y todo lo que él dice. Y sucederá que en el lugar donde les dije, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Pablo está citando Oseas 2 para decir, los gentiles no eran hijos, pero ahora yo lo voy a hacer hijos míos. ¿Entienden eso? Amén. Ahora, para algunos, yo sé, no, para mí que nosotros no hemos estudiado Oseas, pero Pablo está haciendo un argumento más bello todavía aquí. En la cita original, si tú vas a Oseas 2, él no está hablando de los gentiles. Él está hablando de Israel. Israel le fue infiel a Dios con los ídolos y Dios dijo, ya no son mi pueblo. Dios le había hecho a Israel, había sido infiel y dijo, ya tú no eres mi mujer porque tú me has hecho infiel con tantos ídolos. Pero Dios promete que a Israel, ok, tú no eras pueblo mío, te voy a hacer pueblo mío ahora. So, en el contexto original, el que no era el pueblo era Israel y Dios lo hace el pueblo. Pero en este contexto, Dios le aplica a los gentiles. Y este es el punto que él está haciendo. Este es el punto. Si los judíos se oponían a que los gentiles eran el pueblo de Dios, también tenían que excluirse ¿quiénes? Ellos mismos. Porque por su infidelidad, ellos pararon de ser el pueblo de Dios y Dios tuvo misericordia de ellos y lo excluyó de nuevo. Y si Dios pudo hacer eso con los judíos, también lo puede hacer con ¿quiénes? Con nosotros los gentiles. So Dios está diciendo aquí, la misma misericordia que yo le di a ustedes judíos, ahora se la estoy extendiendo a ¿quiénes? A los gentiles. Es el mismo punto del libro de Jonás. ¿No es así, Jonás? Jonás, si yo tuve misericordia de ti y te salvé, aunque tú eras rebelde, yo también puedo tener misericordia de los de Nínive y salvarlo a ellos. So, wow. So, yo pienso que el judío hubiera dicho, wow, con ese argumento. ¿Entendimos eso? Ahora, en el versículo 27 y 28, ¿qué él está probando ahí? Aún en el Antiguo Testamento, Dios había prometido que iba a salvar a todo Israel. No, Sí. No. no, solo el remanente. Sí, eso es lo que él está diciendo ahí. Él cita Isaías 1, 22 y 23 para decir, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. En otras palabras, aún en el Antiguo Testamento, Dios sabía que la mayoría de los israelitas no estaban siendo fieles. So Dios dijo, yo voy a salvar a un remanente. Es más, nota lo que él dice. En el versículo 29, él cita Isaías 1, versículo 9,
para decir qué se merecía Israel a causa de su pecado. Como Sodoma, iban a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra. Sí, en otras palabras, ustedes se merecen que yo lo hubiera castigado completamente y destruirlo. Pero dice, si el Señor de los ejércitos no hubiera dejado descendencia, ese remanente, si Dios no hubiera sido misericordioso, todo Israel se hubiera perdido. Yo estoy leyendo ahora Primera y Segunda de Reyes. ¿Y cuántas veces en esos versículos a veces dice, este rey de Judá era malo, pero por causa de David y de esa lámpara, esa promesa de David, tuve misericordia de ellos y no lo destruí completamente? So, Dios está diciendo aquí, Israel se merecía una destrucción total, pero Dios en su misericordia le dejó un remanente. Así que aún en el Antiguo Testamento, Dios no prometió salvar a todo Israel, sino un remanente fiel de ellos. Ok, ¿entendimos eso? Amén. Sí. Y a la final no lo destruyó porque ha llegado hasta acá su información, pero ha pensado en cada uno de nosotros, para darnos oportunidad. Así como mis hijos y como los hijos de mis hijos, bueno, si no, todavía no se acaba el mundo. Sí, tú estás hablando, si nosotros tenemos tiempo, es Dios dándonos oportunidad para salvarnos, para que busquemos de Él. Sí, lo que digo es que, por ejemplo, no lo determinó porque de ahí vendría más personas, ¿no? Y van a tener también su oportunidad, como la tenemos ahora nosotros en el presente. Ok, exactamente. So, Dios tuvo misericordia, trajo a Jesús y hubieron otros judíos que sí obedecieron al Señor. Sí. So, Dios, Pablo le está ayudando a los israelitas aquí a que entendieran. Tienen que poner su fe, tienen que ser, no el Israel solamente físico, pero el Israel que espiritual, que verdaderamente tiene fe en quién, en Dios, para ser salvo. Sean parte de ese remanente fiel que pone su fe en Cristo Jesús. ¿Entendimos eso? Amén. Yo pienso que hay aplicaciones para hoy en día. A veces en la vida crecemos como personas religiosas, en el sentido que crecemos creyendo en Dios, nuestros padres son parte de una iglesia y de cierta manera tenemos cierta fe en Dios. Igual que los israelitas. Los israelitas tenían, quizá ellos podían decir, mi abuela servía al verdadero Dios. Mi abuelo servía al verdadero Dios. Y muchos de ellos, por tener esa descendencia religiosa, decían, yo estoy bien con el Señor. Y Dios le está diciendo a los israelitas aquí, no, eso no es suficiente. Tú personalmente tienes que buscar del Mesías, arrepentirte, bautizarte, poner tu fe en Él. Y de igual manera, por nosotros crecer religiosamente o ser religioso no es suficiente. Tenemos que verdaderamente comenzar a buscar a Dios, leer las Escrituras y poner nuestra fe en Jesucristo. Pregunta o comentario en eso. Yo conocí a una señora, bueno, la mamá de la abuela de Darwin. Y yo la conocí a ella aquí y le empecé a hablar de Dios y ella me dijo, mira, yo tengo mucha familia que es religiosa y ellos van a orar por ti y ya yo me salvo. Y yo le dije, no, señora Flores, así no funciona. Sí, Y sí. entonces ya ella no quiso hablar más, pero sí, ella se justificó con eso, que tiene familia mormón, que tiene familia, no sé, pentecostal. Sí. Y yo, eso es una realidad de que por tener descendencia religiosa pensamos que estamos salvos. No, tenemos que poner nuestra fe en Cristo y ser parte del remanente fiel hoy en día que busca sinceramente a Dios. Amén. Ok, del 30 al 33. Ahora, él
Romano esta parte se va a comenzar a enfocar. ¿Por qué el Israel físico no alcanzó la salvación? Esa es la pregunta con la cual él se va a enfocar mucho de aquí para adelante. ¿Ok? So vamos a leer del 30 hasta el 33. Del 30 hasta el 33. ¿Quién quiere leer? No sé si... Ok, Tania, del 30 al 33. ¿Qué diremos entonces? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por la fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito. He aquí, pongo en Sion una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Ok, ahora el versículo 30 es poderoso. Él dice, ¿qué diremos entonces? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron la justicia? Es decir, la justicia que es por la fe. ¿Qué él está diciendo ¿qué él está diciendo de la salvación en el versículo 30? No puede ser tan difícil alcanzarla. ¿Por qué? Porque la ellos no justicia es iban por tras la fe. justicia. Ok, sí, es por fe. ¿Y qué tú dijiste, Dayana? Que ellos no estaban buscando justicia. Y la alcanzaron. En otras palabras, esto es lo que yo me imagino, Pablo diciendo. Cuando yo iba a lugares griegos, ciudades griegas, los que estaban supuestos a creer eran ¿quiénes? Los judíos, porque ellos estaban esperando un Mesías. Ellos estaban buscando la salvación. Pero los gentiles no estaban esperando un Mesías. Ellos no estaban buscando la salvación. Pero cuando escucharon a Pablo predicando sobre el rey que lo iba a salvar a ellos, ellos dijeron, sí, eso es verdad. Lo alcanzaron. ¿Qué te dice a ti que la salvación no es que no se puede alcanzar? Inalcanzable. Exactamente. Él dice, pero Israel que iba tras una ley de justicia, ellos estaban buscando ser justificados, no alcanzaron esa ley. Pero el problema no era acceso. El acceso estaba ahí porque los gentiles la encontraron. ¿Cuál fue el problema en el 32? Ellos pensaban justificarse a sí mismos. Sí, ellos estaban buscando la salvación a su forma. Tenía que hacer de acuerdo a la ley y no de acuerdo a Cristo. Y por ello querer buscar la salvación a su forma, en vez de construir su casa sobre la roca Jesucristo y ser salvo, Cristo se volvió una roca, pero no de salvación, sino de tropiezo, y perdieron su salvación. ¿Entendieron eso? Amén. Esta es la clave. El problema del judío no es que no tenía acceso a la salvación, sino que estaba buscando la salvación ¿a quién? A su forma. A su manera. A su manera. Todo lo que nos pasa a los seres humanos. Estamos pensando, bueno, en realidad yo nunca he matado a nadie, vivo correctamente, soy una buena persona. Sí, y eso es lo que yo iba a decir. Ese es nuestro problema hoy en día. Yo sé que es bien famoso o bien popular hoy en día ser ateo. Pero yo pienso que el ateísmo, aún hoy en día, la gente está en la minoría. La mayoría de la gente cree en Dios, cree en un poder, es bueno ser religioso, espiritual. ¿Cuál es el problema con nosotros? Queremos Dios, queremos religión, queremos espiritualidad. ¿Pero a qué? A la forma mía. A nuestra forma. Y no queremos leer las escrituras, no queremos saber lo que Dios ha revelado y someternos a lo que Dios, el verdadero Dios, dice. Es lo mismo. Cristo quiere ser piedra de salvación para nosotros. Él quiere que nosotros construyamos nuestra casa sobre Él. Pero para hacer eso tenemos que someternos a sus enseñanzas y a su palabra
y no querer la religión a nuestra forma. Esa es la idea. Ok, pregunta o comentario, ¿quieren añadir algo? Sí, cuando aquí habla sobre la piedra de tropiezo, sería que deberían estar enfocados en la llegada del Mesías. Están todos, digamos, enfocados en la llegada del Mesías y cuando llegó el momento no estaban enfocados en eso. Entonces, la piedra de tropiezo fue Jesús para ellos. Sí, sí, exacto. Y los rituales y todas las fiestas, pues, no eran fiestas, como digamos, para honrar a Dios o para recordar o para humillarse, sino fiestas como para ellos mismos. Sí. Ellos no pudieron ver, y vamos a verlo aquí, Darwin, y ya tú lo estás diciendo, porque Cristo es el fin de la ley, o otra traducción le dicen la meta de la ley, para justicia a todo aquel que cree. En otras palabras, la ley estaba supuesto a llevarlo a Cristo, a ello ver el sábado y decir, wow, en Cristo puedo encontrar descanso, en ver los sacrificios de animales y decir, wow, en Cristo tenemos un mejor sacrificio, el ver a los sacerdotes y decir, wow, pero Cristo es el sumo sacerdote más grande. Pero ellos desearon agarrarse a sus tradiciones, a lo que significaba ser judío, porque si sin templo y sacrificio y sábado, el judío iba a ser una persona común y corriente que seguía a Cristo. Y no querían dejar eso. Y prefirieron seguir con la ley, seguir con la tradición, en vez del Mesías. Y actualmente igual, a pesar de que ya no están esas cosas, igual seguimos a veces enfocándonos en ciertos actos, pues, por ejemplo, un líder quiere implementarlo y todos tienen que seguirlo porque esto es lo que mandó Dios y bueno, no importa lo demás, no importa cómo es el amor al prójimo, la situación, unos hermanos se molestan con otros porque faltaron el domingo pero la persona tuvo una emergencia, entonces a veces seguimos siendo un poco así, a pesar que ya no están esos templos, no están estos días específicos de descanso. A veces por cualquier cosa queremos estar peleando. Sí. Aunque bueno, a veces hablo con Daya, bueno, yo todavía es un poquito así como, es un poquito todavía como ritualista, pero bueno, ahí estamos. Sí, sí. No, y yo pienso que otra vez, cuando entendemos, en el nuevo pacto hay cosas que Dios quiere que hagamos, pero tenemos que tener cuidado de no, ¿cómo es? De no enfocar, de no engrandecer lo que es menor y de no minimizar lo que es mayor. Si las tradiciones se vuelven tan grandes que van más grandes que el amor al prójimo, la unidad, yo pienso que nos estamos enfocando en lo incorrecto. Y los fariseos tenían ese problema también. Ok. No alcanzaron la salvación porque querían la religión a su forma. Ok, capítulo 10 del 1 al 5. Del 1 al 5. ¿No? Ok, Anderson, sí. ¿Cómo estás? Hola, Roger, ¿está bien? Sí, sí. Ok. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación, porque yo testifico a su favor de quien tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley para la justicia a todo aquel que cree. Pues Moisés escribe en el... Ahí está perfecto, escúchame. Yo tengo que cambiar mi nota. Es del 1 al 4. Ok. Ok, escuché 5. Ahora, ¿cómo Pablo se siente del hecho que los judíos han rechazado a Cristo y quieren la religión a su forma? Triste. Triste. Él dice, hermano, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios es por ello para su salvación. Pablo dice, mi deseo es que se salven. ¿Y por qué Pablo desea tanto que ellos se salven? En el versículo 2. ¿Por qué?
Él conocía pues ese sentimiento porque él fue perseguidor. Pues. Wow, exactamente, Darwin. Él dice, porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios. Darwin, como tú estás diciendo, esa es la misma expresión que Pablo usa de él mismo en Hechos 22, versículo 3, donde él dice, yo sé porque yo tuve celo, yo sé, yo soy igual que ustedes. Él dice, ellos tienen un celo de Dios. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema es celo, entusiasmo. ¿Cuál es el problema? No tienen conocimiento. No tienen conocimiento. Y para mí que ahí hay una buena lección. ¿No es así? De que para ser salvo no es simplemente tener celo de Dios o celo religioso. El celo tiene que ser acompañado ¿con qué? Con conocimiento. Conocimiento. Yo quiero que pensemos en algo hoy en día. Hoy en día, ¿qué la gente dice que es más importante? ¿El celo o el conocimiento? Yo estoy hablando como en el mundo religioso en general. El celo. El celo. Ellos dicen, wow, es importante tener un celo, un entusiasmo, un fervor, y se enfatiza mucho esta idea de estar vivo, de celo. Y se disminuye mucho la idea de tener conocimiento. Yo conozco muchas personas que tienen celo en el sentido que tú dices, wow, esa persona habla de Dios, esa persona es religiosa, celo, pero conoce bien poco la palabra de Dios. Tienen celo, pero poco conocimiento. Ahora, el conocimiento no es todo. Hay algunas personas que tienen conocimiento y tienen poco Celo. que a veces tú dices, ¿y cuál es el punto de conocer tanto la Biblia? Porque tú no tienes ningún entusiasmo para hacerla, ¿me entiendes? También es un problema, pero las dos tienen que ser combinadas. Tener celo con conocimiento para hacer la voluntad de Dios. Porque en el versículo 3, en su celo, él dice, pues conociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Es como, esta es la idea. Ellos tenían celo y decían, hay que hacer algo. Y en su celo, en vez de someterse al Cristo y lo que el Cristo había revelado, dijeron, no, vamos a poner ese esfuerzo en establecer nuestra propia justicia y por eso se perdieron. Y eso pasa muchas veces. Muchas veces somos así. Tenemos ansiedad de hacer algo, pero nunca vamos a la Biblia para ver qué es lo que Dios quiere que hagamos y lo hacemos mal. Nuestra energía tiene que estar concentrada en lo correcto, en lo que es bíblico, si no es energía y celo gastado y en vano. Amén. Ok, pregunta o comentario. Y la palabra celo me recuerda cuando, en algunas ocasiones, bueno, yo he visto videos y cosas, pero no, realmente no he visto, hermano, que se ponga así, pero bueno, hay videos o historias donde se ponen a pelear dos líderes y le dice hijo del diablo y cosas así. Sí. Entonces está ese celo así. O también, por ejemplo, estaría personas que quieran, no sé, tumbar monumentos o imágenes. Más que todo eso, pues sería hablar para que las mismas familias, pues, se encarguen de derribar eso, más que ir uno y de noche y agarrar un martillo y tumbar eso. Sí, sí. Yo pienso, Darwin, en ejemplo, otra vez, quizá en nuestro celo religioso. Es un buen ejemplo de que comenzamos a pelear, nos estamos insultando y todo bajo el qué. Tenemos celo por la doctrina, ¿ok? Pero es un celo que no va de acuerdo a qué, al conocimiento. Tenemos que acordarnos del conocimiento.
Pero también hay ejemplos, como tú dices, hay personas que durante la Semana Santa, por ejemplo, eh, caminan hasta una iglesia de rodillas, de su pueblo hasta la iglesia. O a veces se cargan un pedazo de madera como Cristo hasta la iglesia. Alguien diría, wow, ahí hay celo, pero no es conforme al conocimiento. No es de acuerdo a lo que Dios ha mandado en las Escrituras. Dios Es no lo que quiere, él pidió. Dios no quiere que caminemos de rodillas hasta la iglesia, sino de que demos rodillas orando, de que amemos al prójimo, de que nos sometamos a lo que Él mandado. Amén. Ok, del 10 en el capítulo 10, del 5 al 21, esto es lo que Pablo va a hacer. Yo le voy a decir a ustedes lo que él va a hacer, pero y luego lo vamos a ver. So, el punto del capítulo 5, del capítulo 10, del 5 al 21, es que la salvación que Dios le ofrece a Israel era accesible. Y por esa razón no fue Dios que no quiso salvar a Israel, sino Israel que no quiso llamar a Dios para la salvación. ¿Ven el punto? So, Israel no es salvo. Tiene oportunidad de ser salvo. Pero ¿por qué Israel no quiso ser salvo? ¿Es culpa de Dios? Pablo va a decir, no, es culpa de Israel. Dios hizo todo lo que tenía que hacer. Y esta es una buena sección para nosotros. Si nos vamos a perder, no va a ser culpa de Dios, sino culpa de nosotros. ¿Ok? Vamos a leer aquí del 5 hasta el 13. Del 5 hasta el 13. ¿Ok? No sé si Brigitte quiere leer. Me gustaría continuar, Roger. Ok, pues continúe Anderson, del 5 al 13. Ok. Pues Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley, vivirá por ella. Pero la justicia que es de la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer bajar a Cristo. O, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Pero, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Ok, so nota lo que él dice aquí. Hay dos maneras de ser salvo. Una es inaccesible, otra es accesible. En el versículo 5, si tú eres judío, él dice, pues Moisés escribe que el hombre que practica la justicia, que es la ley, vivirá ¿por qué? Por ella. En otras palabras, Pablo está diciendo, ok, tú puedes tratar de ser justificado de acuerdo a la ley. Pero para tú ser justificado de acuerdo a ella, ¿qué tienes que hacer en el versículo 5? Vivir por ella. Vivir por ella. Que significa que tú tienes que cumplir la ley que perfectamente. Perfectamente. So, de cierta manera, la ley, la justicia que viene por la ley de Moisés es imposible porque nadie puede guardar la ley que perfectamente. Todas, no Y puedo si, guardar todas. y si tú no la guardas perfectamente, en la ley no hay misericordia. La ley dice la regla y si no la cumple, está el castigo. El castigo. So, Pablo está diciendo aquí, la salvación que es inaccesible es la salvación que viene por la ley de Moisés. Pero de la justicia que es de la fe,
dice así, no diga en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para bajar a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Ahora, en el versículo del 6 al 8, él está citando Deuteronomio 30, del 11 al 14. Del 11 al 14. Pero el punto de estos versículos, aún en Deuteronomio, es que Dios puso la palabra de Dios, ¿qué? Cerca de ti. Tú no tienes que subir al cielo para ser salvo, ni bajar al abismo para ser salvo, porque ya Cristo bajó del cielo. Ya Cristo resucitó de entre los muertos. En otras palabras, Él dice, para ser salvo, tú no tienes que subir una montaña, ni bajar a lo más profundo del mar. Pero en el versículo 8, ¿qué Dios ha hecho para que nosotros pudiéramos ser salvos? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. A mí me gusta mucho esa frase. Cerca de ti está la palabra. Pablo está diciendo, no complique la salvación. La salvación está cerca de ti. Y nota que él dice, es decir, la palabra de fe que predicamos. Déjeme decirle, yo pienso que a veces nosotros podemos sobrecomplicar la salvación y hacernos tantas preguntas y tener tantas objeciones que no obedecemos el mandamiento que está enfrente de ¿qué? Y nosotros. De nosotros. Dios ha puesto la palabra de Dios enfrente tuyo. Yo pienso en muchos de ustedes, muchachos. Ustedes han escuchado la palabra por tiempo. Obedécanla. La palabra de Dios está cerca de ustedes, en tu boca y en tu corazón. No lo complique tanto. Obedece la palabra que Dios ha puesto cerca de ti. Tú no tienes que subir al monte como Moisés y buscar los 10 mandamientos. Tú no tienes que ir a lo más profundo del mar. Tú tienes que obedecer la palabra que ha sido presentada enfrente de ti. Amén. Amén. Ok, ahora Pablo dice en el 9 que si confiesa con tu boca a Jesús por Señor y cree en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, ¿será qué? Salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para ¿qué? Para salvación. Así. El punto de estos versículos, Pablo no nos está dando una lista extensa de todas las cosas que tenemos que hacer para ser salvo. Pablo está enfatizando lo accesible y fácil que es la salvación. Que si confesamos y creemos podemos ser salvos. Pero una de las razones por la cual yo sé que Pablo no está dando una lista extensa es que, por ejemplo, aquí Pablo no menciona que tú tienes que arrepentirte. Pero una pregunta, ¿para ser salvo hay que arrepentirse? Sí. Pero Pablo no lo menciona aquí. Porque Pablo no está dando una lista extensa. Él está hablando a cristianos ya que han creído y han sido salvos. Él está diciendo, no es tan difícil como ustedes piensan. Si confiesan, si creen en su corazón, ustedes pueden tener acceso a esta salvación. Ni tampoco está diciendo que con esa oración ya tú eres salvo. Exactamente, exactamente. Él está dando un argumento. Ahora él dice, todo el que cree en él no será avergonzado. No hay distinción entre judío y griego, pues él es el mismo Señor, el Señor de todo, abundando en riqueza para todos los que le invocan. Dios quiere salvarlo a ustedes, Él quiere tener misericordia. Y Él acaba diciendo, y todo el que invoque en el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. Será salvo. Ahora, déjeme ayudarlo. Este versículo aquí nos ayuda mucho con dos cositas. En el versículo 3 él dice, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pablo ahí está citando Joel 2:32. Ahora déjame decir, Marta, ¿tú tienes una Reina Valera? Sí. Marta, lee Joel, regresa, yo sé que se te va a tomar un tiempo, pero
aquí Pablo está citando Joel 2:32. Cuando tú regresas a Joel 2:32, nota lo que dice. ¿Qué dice ese texto? Y me gusta la Reina Valera porque por esta razón. Yo sé que Joel puede ser un poquito difícil de conseguir. No, Joel está después de Daniel, de Oseas, de Amós. Sí. Yo Acá está, ya lo encontré. ya lo 2. encontré. Ok. 2:32. Acá. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Ok, vamos para ahí por un segundo. En Joel 2:32 dice, y todo aquel que invoca el nombre de quién. De Jehová. Jehová, Pero aquí él dice el nombre de quién. del Señor. Ahora, en el contexto, ¿quién es el Señor? En Romano 10. Jesucristo. Jesucristo. El que nosotros confesamos, ¿para quién? Para salvación. Para salvación. So, este versículo nos ayuda a ver que el Jehová del Antiguo Testamento, el Jesús del Nuevo Testamento, estamos hablando de la misma cosa. So, es el primer punto que quiero hacer aquí. Pero el segundo aquí es, este texto, todo aquel que invoca el nombre del Señor, también se cita en Hechos 2, versículo 21. Pero en Hechos 2, versículo 21, cuando la gente le dice a Pedro, ¿qué haremos? Él no le dice a ellos, invoquen el nombre del Señor. Él le dice que se arrepientan y se bauticen. Y este es el punto que yo quiero que vean. En Romanos 10, la manera en que yo invoco el nombre del Señor es creyendo y confesando. Pero en Hechos 2, la manera en que yo invoco el nombre del Señor es arrepintiéndome y bautizándome. So, ¿cuál es? ¿Romanos 10 o Hechos 2? Ya hemos hablado de esto. Una combinación. Si yo quiero ser salvo, yo tengo que creer, yo tengo que confesar, yo tengo que arrepentirme y tengo que bautizarme. Y cuando yo hago eso, yo estoy invocando el nombre del Señor para ser salvo. ¿Entendimos eso? Amén. Pregunta o comentario. Y en el versículo 5 dice, porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia, que es la ley, vivirá por ella. Entiendo que lo entendemos como que vivirá por ella, que será un peso, ¿no? Para las personas, pero a veces pareciera que dijera que vivirá, ¿no? O sea, como que es lo correcto. Pero ¿cómo sé que más bien es un peso que lo correcto? Sí, yo pienso que la idea del versículo 5 es esto, que si tú eliges practicar la justicia de la ley, tú estás eligiendo vivir en base a la ley. Ahora, eso suena como una buena idea hasta que tú estás delante de ¿qué? Del juez. Y el juez señala toda la manera en que tú no has vivido conforme a esa ley y no hay salvación. Por eso lo bonito de Cristo es, Cristo tiene ley. Y van a haber maneras, y hay maneras en que nosotros no guardamos la ley de Dios, pero nuestra salvación no depende de esa perfecta, de vivir perfectamente conforme a la ley, porque en Cristo hay misericordia y hay perdón. So, cuando yo me presente delante de Cristo, van a haber muchos errores que yo cometí. Pero gracias a Dios que la sangre de Cristo me cubre por esos errores. Y por eso es que hay salvación en base a ella. Amén. Ok. So, como combinando algunas cosas aquí. Es bueno ver de que la salvación está cerca de nosotros. No solamente para los judíos, pero también para quienes. Para nosotros. Gentiles. Sí.
La salvación está cerca de nosotros. Dios la puso accesible. Y hoy en día es aún, yo pienso, más accesible que hasta en los tiempos de quién. De Pablo. Podemos escuchar la palabra. Podemos tener un hermano que de Nueva York no esté hablando de qué tenemos que hacer para ser salvos. Hay iglesias cerca de donde nosotros vivimos. Sí, no podemos decirle a Dios, no escuché, no tuve acceso. Paremos las excusas y digamos, ¿sabe qué? Es tiempo de yo creer, confesar, arrepentirme y bautizarme para yo poder ser salvo. Ese es el énfasis que él está haciendo aquí. Amén. Ok, pregunta o comentario ahí, muchachos. Ok, pues vamos a dejarlo ahí por hoy.